Vamos con la primera lección del tercer y último tema, geometría en el espacio. En este tema vamos a ver cómo lo que hemos aprendido de matrices y sistemas de ecuaciones pues tiene una cierta analogía, una cierta interpretación geométrica. Para ello, en esta lección vamos a ver la herramienta más básica de todas, que es el vector, que ya sabemos que es una matriz columna, una matriz fila, como hemos visto en los temas anteriores, pero aquí vamos a ver qué interpretación geométrica tiene este vector. Antes de hablar del vector, vamos a hablar primero de un punto, ¿vale? En un punto tridimensional, un punto en las tres dimensiones, es simplemente un conjunto de tres números, ¿vale? Es decir, si yo pongo aquí 1, 2, menos 8, esto es un punto en el espacio tridimensional, ¿vale? Vamos a ver un poquito, poco a poco, qué significa esto, dimensión a dimensión, ¿vale? Supongamos que yo tengo aquí una recta. Aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Y por el otro lado tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. Vale. Un número sería un punto en la recta unidimensional, ¿vale? Por ejemplo, yo digo el 2,4, ¿vale? Este punto. Este punto estaría aproximadamente por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre si en vez de un solo número tenemos dos números? Pero necesitamos otra recta, ¿vale? Si colocamos aquí otra recta, que vaya por aquí. Vale, era muy fea. Mejor. Y de nuevo colocamos aquí también todos los números reales. ¿Vale? Y hacia abajo igual. Entonces ahora, si yo escojo una pareja de puntos, por ejemplo el 1 y el 4, pues utilizo la primera recta para colocar el 1 y la segunda para colocar el 4. Estará por aquí. Entonces el punto 1, 4 se corresponde con esa pareja de puntos, se puede ver en el plano como un punto, ¿vale? En vez de ser un punto en una recta y un punto en la otra, forman entre las dos un punto en todo el plano, ¿vale? Podríamos emplear todo el plano de la pantalla y cada punto, por ejemplo este de aquí, sería este punto y este punto, ¿vale? El 2,4 y el menos 1. Y también es importante, decimos ordenados, obviamente, porque no es lo mismo el punto 4 menos 8 que el menos 8, 4, ¿vale? Eso quiere decir que estén ordenados, que el orden importa. Vale, pues si además de estas dos dimensiones metemos un tercer número, ¿qué ocurrirá? Pues lo siguiente, lo podemos representar, ¿vale? Este será un eje, este será otro, y perpendicular a ambos tendremos otro. Fijaros que estos son perpendiculares. ¿Vale? Si escogemos un punto de esta recta, un punto también de esta de aquí, y por ejemplo este punto de esta, ¿en qué nos va a resultar? En un punto en las tres dimensiones, ¿vale? Esos tres números, esos tres puntos de una dimensión, forman en el espacio o se corresponden con un punto en el espacio tridimensional, ¿vale? Estos dos forman este punto en el plano y hacia arriba tendríamos ese punto en el espacio. Vale, pues esto sería un punto, ¿vale? Tres números ordenados. Le llamamos a cada eje X y Z, ponemos nombres y listo. Podríamos, de hecho, hablar de más de tres dimensiones, ¿vale? En matemáticas
puedes hablar de infinitas dimensiones con mucha facilidad. Simplemente un punto en 4 dimensiones sería un número, otro número, otro número y otro número. Esto es un punto en las 4 dimensiones. De hecho, podríamos hablar de 5 dimensiones, si metemos más números, de 6, si metemos aquí... No habría ningún problema en matemáticas en hablar de más de 3 dimensiones. Esto ya no podemos concebirlo espacialmente, ¿vale? Espacialmente solo hay 3 dimensiones. Pero matemáticamente se podría trabajar con muchas dimensiones y de hecho se hace en todo tipo de aplicaciones de la vida real. Vale, pues visto el punto vamos a ver qué es un vector. Un vector, tal como pongo aquí, es un conjunto de 3 números reales ordenados, ¿vale? Y diréis, pero si esto es lo mismo que el punto. Más o menos. Es muy parecido. Simplemente el vector se define como, en este caso en el espacio tridimensional, como un segmento orientado. Es decir, esto es un segmento, ¿vale? Tiene principio y final. Y decimos que está orientado porque no es lo mismo que vaya hacia allá que hacia allá, ¿vale? A eso nos referimos con orientado. Entonces, es básicamente un trocito de recta, un trozo de una recta, tiene una cierta longitud y está orientado en uno de sus dos posibles sentidos. Vale, estos 3 números realmente lo que nos van a decir son las componentes del vector. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos en una dimensión, tenemos todos los posibles vectores de todos los posibles tamaños que van hacia la derecha y los que van hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la componente en este caso? Pues sería simplemente esta longitud, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, 3. Vector 3. Si tenemos 2 dimensiones, ¿vale? Tenemos una dimensión aquí y otra dimensión aquí. Necesitamos ahora 2 componentes. Una va a ser esta de aquí, una componente, y otra esta de aquí. Y entre las dos forman este vector de aquí. Vale, este vector que vemos aquí es como si estuviésemos hablando en realidad de este punto en cuanto a coordenadas, ¿vale? Es muy similar. Las diferencias se dan en casos más complicados de los que vamos a ver en este curso, pero a efectos prácticos, aquí tenemos un punto de coordenadas x y z, y aquí tenemos el vector que tiene de componentes x y z. ¿Vale? Este sería un vector. Fijaros, la propia notación es diferente. Los vectores normalmente no se pone coma, los puntos sí. Los puntos se denotan por una letra mayúscula y entre paréntesis sus coordenadas. Y el vector, en cambio, ya es las propias componentes entre paréntesis, ¿vale? Como las matrices. Y también en los vectores se suelen poner en minúscula y con la flechita arriba, ¿vale? Con esta flechita que indica que es un vector. Vale. En 3 dimensiones que tendríamos, bueno, pues lo mismo que en el caso de antes, ¿vale? De hecho, si volvemos aquí al caso de antes, el vector que va del origen a este punto sería este de aquí, ¿vale? Se compone de esta componente y esta de aquí. ¿Ok? Fijaros que esto se vería un poco mejor si termino de dibujar el prisma. Así. Vale. Vamos a definir el módulo de un vector. Vale, el módulo de un vector es muy sencillo. Es básicamente de sus 3 componentes, pues las elevamos al cuadrado y las sumamos y hacemos la raíz de eso. ¿Vale? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Eso es un escalar, ¿vale? Nos da un número siempre positivo además, ¿vale? Porque al elevar todo al cuadrado siempre va a dar positivo. Hacemos la raíz, entonces siempre es positivo. Y la interpretación geométrica que tiene cuando hablamos de una dimensión 2 o 3 es básicamente la longitud del segmento.
¿vale? Esa longitud del vector. Si nosotros tenemos este vector que tiene de componentes esta y esta, ¿vale? 2 dimensiones aproximadamente. Pues utilizando Pitágoras, fijaros, si esta es la componente X y esta es la componente Y, pues aquí el módulo de este vector V será la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿vale? Es Pitágoras simplemente. Y esto es lo que llamamos módulo del vector, ¿vale? Básicamente hacer Pitágoras. La suma de las componentes al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Luego, en matemáticas, si al que le interese, pues existen otros tipos de módulos o de normas de los vectores para distintas aplicaciones, pero en geometría del espacio, geometría euclídea, que es todo esto, no tiene más, es simplemente Pitágoras. Vale, vamos a ver qué interpretación geométrica tiene la suma de vectores, ¿vale? Porque ya sabemos sumarlos. La suma de vectores, como tengo puesto aquí, se realiza componente a componente. Se trata de la misma suma que cuando sumamos matrices. Tenemos el vector 1, 2, 3 y le sumamos el vector 4, 5, 6. Pues entonces el vector resultante es 5, 7, 9. ¿Vale? La suma ya sabemos hacerla. Entonces, ¿qué interpretación geométrica tiene esto? Pues si tú tienes un vector, que es este segmento orientado, y le sumamos, por ejemplo, este otro vector, ¿el vector resultante cuál es? Pues lo que puedes hacer es coger uno y lo pones al final del otro, ¿vale? ¿Vale? Este vector y este es el mismo. Supongamos que este es U y este es V. Pues este es V también, ¿vale? Lo pones al final, los encadenas, ¿vale? Donde termina uno pones el siguiente y el vector suma es este de aquí, el que va del punto inicial al punto final. Forma, como veis, un paralelogramo, ¿vale? Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Siempre forman un paralelogramo. Entonces, si esto es la suma de dos vectores, ¿vale? Acordaros, se trata así. Y fijaros que es lo mismo, si pongo este vector aquí al final de este, o si al contrario pongo este primero al final del segundo, el resultado es el mismo, ¿vale? Te llevan los dos al mismo punto, porque es este paralelogramo lo que se forma. Son iguales. Vale, entonces, si queremos sumar muchos vectores, ¿qué interpretación tiene? Pues básicamente, si tú sumas, por ejemplo, tienes este vector, este y este, y los quieres sumar, ¿vale? Pues entonces, te pones el primero, por ejemplo. Vamos a llamarlos U1, U2, U3 y U4. Vale, nos ponemos U1, ahora nos ponemos U2, ¿vale? Este de aquí. Ahora ponemos U3 y finalmente ponemos U4. Vale, pues la suma de todos ellos es esta. Esto es U1 más U2 más U3 más U4. Podéis comprobar que el orden en el que los sumemos es totalmente irrelevante, ¿vale? Va a terminar llegando a este punto de aquí. El camino va a ser distinto, esto es, digamos, esta trayectoria, pero el final es el mismo, ¿vale? Entonces, la suma de vectores, cuando sumamos componente a componente, el vector resultante es esto de aquí, ¿vale? Es poner 1 y donde termina 1 pones el principio del siguiente y punto final, o sea, de punto inicial al final es el vector suma, ¿vale? De aquí, vamos aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí. Pues el vector suma es de inicial a final. Vale, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos obtener el vector que va de un punto a otro, ¿vale? Si nosotros tenemos este punto y este punto, llamémoslos A y B. Uy, esto no es un vector, es un punto. Y supongamos que tenemos aquí nuestro origen de coordenadas, ¿vale? Lo voy a llamar O.
tienes aquí tu eje X y tienes aquí tu eje Y. Este punto tiene unas ciertas coordenadas X e Y. Y este otro punto también tiene unas ciertas coordenadas X e Y. Pues yo quiero el vector que va de uno a otro. Este de aquí. ¿Cómo lo puedo hallar conociendo sus coordenadas? Bueno, al conocer las coordenadas del punto es lo mismo que conocer el vector que va del origen a A, ¿vale? Porque si tenemos sus coordenadas, tenemos las componentes del vector que va del origen a A. A ver. ¿Vale? Con estas dos componentes tienes este vector. ¿Vale? Este vector tiene de componentes XA y A. ¿Vale? Es el vector que va del origen a A. Fijaros esta anotación, ¿vale? Pongo el nombre de los puntos, siempre en mayúsculas, y es un vector porque arriba coloco la flechita, ¿vale? Esa es la notación de vector. Entonces así denotamos el vector que va del punto O al punto A. Vale, tenemos el vector que va del origen a A y tenemos el vector que va del origen a B. Tenemos este vector también. Son las coordenadas del punto B, pero puestas en vector. Vale. Y yo quiero el vector que va de A a B. Tengo este y tengo este. Yo quiero AB. Fijaros, se ve claramente que de O a A le sumamos de A a B y nos da el vector OB. ¿Vale? Mira, lo voy a escribir. OA más AB es igual a OB. ¿Vale? ¿Y de aquí qué conozco? Pues conozco tanto OA como OB. Nada, pues despejamos AB, restamos este de aquí y tenemos que AB es igual a OB menos OA. ¿Vale? Siempre, ¿qué es esto que coloco aquí? Siempre que tengamos dos puntos, podemos obtener el vector que conecta de uno a otro, va de uno a otro, como las coordenadas del vector final menos las del inicial, ¿vale? Si queremos que vaya de A hacia B, ¿vale? De A a B es las de B menos las de A, ¿vale? Final menos inicial. Si queremos que vaya de B a A, sería lo contrario. De B a A tendríamos las de A, coordenadas de A, menos coordenadas de B. Ese sería el vector que va de B a A. Esto es súper básico y muy importante, ¿vale? Esto lo tenéis que entender. Si no lo entendéis, lo volvéis a ver. No hay ningún problema en repetir el vídeo. De hecho, es por la gracia de tenerlo grabado para que vayáis para atrás, paréis el vídeo y podáis entenderlo bien. Esto lo vamos a estar usando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, no paséis sin entenderlo. En general no paséis sin entender nada, ¿vale? Pero esto en concreto menos. Fijaros, voy a escribir otra vez esta ecuación de OA a AB va del punto O al punto A y luego del punto A al punto B. Fijaros que lo único que nos interesaba a nosotros era el punto inicial y el punto final, ¿vale? Es como que estos dos A's desaparecen y se forma el vector OB, ¿vale? Otra forma, nada, un pequeño detalle, un pequeño apunte. Vale, pues esto, muy importante. También estos dibujitos tenéis que haceroslos, ¿vale? A partir de, digamos, a lo largo de este tema, todos los esquemitas que voy a ir dibujando yo, tenéis que saber hacerlos vosotros. Cogeros una hoja, un papel y los hacéis conmigo, o paráis el vídeo a ver si os sale desde cero. Todos estos diagramas los tenéis que saber dibujar, ¿vale? Se van a ir haciendo cada vez más complicados, así que vamos a ir pasito a pasito y ir practicando. Y luego en el examen, en una hoja en sucio o a un lado, en un margen o lo que sea, cuando dudes, te puedes hacer este esquemita
y ya no dudas, ¿vale? Si tú tienes dudas de cómo se obtiene este vector, te haces esto aquí y dices, claro, OA más AB es OB. Y te lo escribes. Y despejas AB. Y listo. ¿Vale? Seguimos. Producto escalar. O sea, producto escalar. Producto de un escalar por un vector. ¿Vale? Multiplicar un vector por un número. Esto es igual que en matrices. ¿Vale? Multiplicamos todas las componentes del vector. Si multiplicamos el vector v por el número alfa, sea cual sea, pues se quedan multiplicadas todas las componentes. ¿Qué sentido tiene esto? Muy sencillo. Si nosotros tenemos aquí un vector y lo multiplicamos por 2, por ejemplo, voy a hacer un pelín más pequeño, este vector, vale, lo multiplicamos por 2, este lo voy a llamar v. Si lo multiplicamos por 2, se hace 2 veces más grande, ¿vale? Mantiene su dirección, mantiene su sentido y se hace 2 veces más grande. El módulo, esa longitud, o sea, hacer Pitágoras, se multiplica por 2, ¿vale? Este sería 2v. Si lo multiplicamos por 4, pues tendríamos este vector, 4v. Lo estiramos, ¿vale? Cuanto más lo multipliquemos, pues más grande se vuelve. De hecho, también podéis ver que esto sería v, 2v es v más v, ¿vale? 2v es v más v. Es como ir sumándole a sí mismo, ¿vale? 4v es, de hecho, 2v más 2v. Entonces, multiplicar por el escalar nos lo hace más grande, ¿vale? Si le vamos poniendo un número más grande, se va haciendo más grande. ¿Qué ocurre si lo multiplicamos por un número menor que 1? ¿Vale? Yo ahora lo multiplico por un medio. ¿Qué va a pasar? Pues que se nos va a quedar en la mitad. ¿Vale? Este es un medio de v. Se nos hace más pequeñito, más chiquitito. Por un tercio, ¿qué sería? Pues más pequeñito todavía. Por un cuarto, ¿vale? Y así indefinidamente. Lo vamos multiplicando cada vez por números más pequeños. Si lo multiplicamos por 0, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que hace pum, colapsa y desaparece el vector. Se vuelve el vector 0, 0, 0. Y eso ya no es un segmento porque no tiene longitud ni nada, ¿vale? Entonces, en el límite, si lo multiplicamos por 0, 0 por cualquier vector, se convierte en el vector 0, ¿vale? Se llama básicamente este de aquí. ¿Y qué ocurre si seguimos un poquito para atrás? ¿Vale? Lo vamos a multiplicar por números negativos. Pues si lo multiplicamos por menos 1, ¿vale? Tenemos el vector v, lo multiplicamos por menos 1, obtenemos el mismo vector, pero de sentido contrario. Le hemos cambiado la orientación, ¿vale? Fijaros, si lo dibujo aquí, este es menos v, es multiplicar v por menos 1. Entonces multiplicarlo por un número negativo, por el menos 1, le da la vuelta, ¿vale? Simplemente es el mismo vector, misma dirección, pero sentido contrario, ¿vale? Esa orientación cambia. Y si lo multiplicas además de menos 1, es decir, le cambiamos el signo, lo multiplicamos por números grandes, pues entonces, aparte de darse la vuelta, pues va hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, este sería menos 3v aproximadamente. Y si lo multiplicamos por un número negativo, pero pequeñito, menor que 1, por ejemplo, menos un medio, pues es como darle la vuelta y multiplicarlo por un medio, o al revés. Menos un medio de v, ¿vale? Más mitad de tamaño, más o menos. Muy importante también entender esto, cómo multiplicar por un escalar un vector. Lo único que cambia es su módulo, ¿vale? También le puede cambiar la orientación si lo multiplicamos por un número negativo, pero su dirección es la misma. Súper importante. Todos esos vectores están puestos sobre la misma dirección, sobre la misma recta, ¿vale? El vector v, el vector 2v, el vector v medios, el menos v y el menos 4v o lo que sea, ¿vale? Todos se colocan en la misma recta. Si nosotros multiplicamos un vector por un número, no puede escapar de la recta en la que está apoyada, digamos, ¿vale?
no podemos conseguir, multiplicando por un número, no podemos conseguir este vector. Es imposible. Lo único que puedes hacer es estirarlo, contraerlo o darle la vuelta. ¿Vale? Esto es multiplicar un vector por un escalar, por cualquier número. Vale, pues sabiendo eso, vamos a hablar de combinaciones lineales, ¿vale? Nos acordamos, combinar linealmente era sumar vectores multiplicados por un número, ¿vale? Como hacíamos con las filas. Una fila por un número, más otra fila por otro número, ¿vale? Entonces, combinación lineal de un solo vector, multiplicarlo por un solo número, sería lo que acabamos de hacer. Podemos movernos en una sola recta. Si estamos aquí y queremos irnos aquí, ¿vale? Tenemos aquí el vector v, digamos, pues podemos obtener este vector como combinación lineal de este, ¿vale? Por ejemplo, más o menos 4 veces este de aquí, ¿vale? Lo que significa que todos los vectores que tengan esta dirección son linealmente dependientes. Se pueden obtener por combinación lineal de uno de ellos solo. Vale. Combinación lineal de dos vectores independientes. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con independientes? Que no están en la misma recta. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, este vector y ahora uno independiente de este, es decir, que no esté sobre esta misma recta. Por ejemplo, este vector. ¿Vale? Tenemos v y w. Pues ahora podemos obtener, fijaros, podemos obtener cualquiera de esta recta combinando simplemente linealmente v. Podemos obtener cualquiera de esta recta de aquí combinando linealmente w. Y podemos obtener, de hecho, todos los del plano que forman, todos los que vemos ahora en la pantalla, podemos obtenerlos. Por ejemplo, este de aquí. Todos los vectores que puedo dibujar en la pantalla ya podemos obtenerlos combinando linealmente v y w. Este de aquí, por ejemplo, pues sería 1, 2, 3 veces 4 veces v y 1 y 2 veces w. Fijaros. Este vector de aquí, llamémosle, no sé, u. Venga. U lo puedo obtener como 4 veces v más 2 veces w. Fijaros cómo es la combinación, ¿vale? Simplemente el número que multiplica v es 4 y el que multiplica w es 2. Vale, vamos a ver cualquier otro ejemplo. Por ejemplo... Venga. Este punto de aquí. ¿Cómo podemos obtenerlo? Pues menos 1 vez v, menos 2, menos 3 veces v y ahora menos 1 vez w y menos un trocito de w, ¿vale? No llega a 2. Pues diríamos que ahora el vector... Si este le llamo O y este punto lo llamo A, por ejemplo, sería el vector OA. Vale, pues el vector OA lo podemos obtener como menos 3 veces el vector v y menos 1,5 veces el vector w, ¿vale? Aproximadamente. ¿Vale? Una combinación lineal de v y w nos permite llegar a cualquier punto del plano, ¿vale? Podemos obtener este punto como este más este. Podemos obtener, y fijaros, todos los de las rectas. De hecho, una forma de verlo es... Voy a volver un pelín más para atrás. Vale. Con un vector podemos movernos sobre una recta, ¿no? Fijaros, todos los de esta recta ya los tengo con w. ¿Vale? Pues si le sumo, por ejemplo, v, ahora con todas las combinaciones de v más w, tengo esta nueva recta. ¿Vale? Cualquier punto de esta recta es una vez v y todas las posibles veces w. ¿Vale? Entonces podemos ir rellenando todas las posibles rectas oblicuas
¿vale? Que van así, pum, 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 pum. Y, y conseguiríamos todo el plano, ¿vale? Si queremos irnos eso, a este punto de aquí, sería una vez V y luego ya nos vamos por la recta de W. ¿Vale? Podríamos ir rellenando todas estas rectas paralelas. Vale, eso sería combinación lineal de dos vectores independientes, ¿vale? Aquí nos movemos por todo el plano. Y fijaros que no hace falta que sean perpendiculares, en absoluto, ¿vale? Lo único que importa es que sean independientes. Pero si cogemos dos vectores que justo son linealmente dependientes, uno es proporcional al otro, pues entonces nunca puedes salirte de la recta que forman, ¿vale? Nunca puedes, combinándolos linealmente, no puedes salirte hacia afuera, ¿vale? Necesitamos un vector que salga de esa recta para pues podernos mover por todo el plano. Tres vectores independientes, los combinamos linealmente. ¿Qué pasa ahora? Solo hay que dibujar con un poquito de perspectiva y sería el mismo dibujo que hemos hecho al principio. Tenemos estos tres, digamos, este espacio tridimensional y pongamos que tienes... bueno, de hecho vamos a hacerlo de otro modo. Sí, vamos a hacerlo de otro modo. Supongamos que tenemos un plano. Os recuerdo que tenéis que saber hacer estos dibujos, ¿vale? Siempre. Vale, este plano lo podemos obtener, todos los puntos, como combinación lineal de dos vectores independientes, como los que hemos utilizado antes, más o menos, estos dos, ¿vale? Por ejemplo, para ir aquí, pues podemos utilizar dos veces este y menos tres veces el otro y llegaríamos. Muy bien. Es decir, podemos obtener cualquier vector contenido en el plano, todos estos que estén metidos. Pero si yo quiero un vector fuera del plano, por ejemplo, digamos, este vector de aquí, o sea, este punto de aquí. Este punto, ¿vale? Se encuentra sobre el plano, ¿vale? Nosotros tenemos nuestro plano y sobre ese plano el punto arriba, ¿vale? Entonces, con los dos vectores del plano no podemos conseguir salirnos del plano. Necesitamos un tercer vector, ¿vale? Un tercer vector que salga del plano. Un vector perpendicular, o sea, puede ser perpendicular o no, ¿vale? Con que tenga una pequeña componente que se salga es suficiente. Vale. Una vez tenemos este vector, ya podemos ir a cualquier punto. Por ejemplo, este punto de aquí. Uy, la vertical corta por aquí. A ver. Vale, este punto de aquí, ¿vale? Este es el punto del plano y esto es lo que sube para arriba. Pues podríamos irnos hacia allá. Voy a dibujar esto un pelín mejor. A ver, perdonadme. Vale, voy a dibujar un oblicuo el tercer vector, porque lo he dibujado perpendicular y no tiene por qué ser perpendicular. Entonces, lo voy a dibujar un poquito así. ¿Vale? Este vector es plano y sobresale, pero inclinado, ¿vale? Lo voy a dibujar con un poquito de perspectiva para que se vea. Este sería su proyección en el plano, ¿vale? Su sombra, digamos. Y esto es lo que se levanta del plano. Vale. Si queremos llegar, por ejemplo, a este punto de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues llegamos, por ejemplo, vamos hasta aquí con este vector y luego subimos hacia arriba utilizando el vector que tenemos perpendicular. ¿Vale? Entonces podríamos obtener el vector que va de este punto aquí como aproximadamente este vector, ¿vale? Vamos a llamarle U, V y W. El vector U más una vez y media el vector W nos llevaría a este punto de aquí que sobresale del plano, ¿vale? Si lo vemos en perpendicular, si el plano es esto de aquí, ¿vale? Lo vemos como de lado,
el punto está sobre el plano, ¿vale? Tenemos los dos vectores del plano aquí encerrados dentro del plano y el tercer vector sobresale. Y es el que nos permite llegar a cualquier punto que esté por encima del plano, ¿vale? Para llegar a este punto de aquí tendremos que usar este vector, ¿vale? Y para llegar a este punto usamos los del plano. Y entonces ya podemos llegar a cualquier punto de, del espacio, ¿vale? Porque ya podemos salirnos del plano gracias a este de aquí, ¿vale? Lo utilizamos ese mismo estirándolo, contrayéndolo, multiplicándolo por un número y podemos llegar a cualquier punto del plano. Cuando dibujamos el espacio tridimensional, utilizamos una base de vectores, que sería esta de aquí. Vale, tenemos aquí nuestros ejes X y Z. Y utilizamos una base de vectores que son perpendiculares entre sí, es decir, lo más cómodo posible. Son perpendiculares todos y tienen módulo 1, ¿vale? A estos los llamamos IJK, ¿vale? Al del eje X, Y, al del eje Y lo llamamos J y al del eje Z lo llamamos K. Y podemos obtener cualquier vector del espacio tridimensional como combinación lineal de estos tres. Por ejemplo, este punto del plano yo lo puedo obtener combinando linealmente Y y J, ¿vale? Una vez Y, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y en J, una vez y dos veces. Entonces, el vector que va de aquí a aquí, este vector que le voy a llamar OA, el vector OA sería básicamente, a ver, cuatro veces el vector Y más dos veces el vector J. ¿Vale? Y podemos tener cualquiera. Si queremos que salga del plano XY, ¿vale? Por ejemplo, por aquí arriba, hay que sumarle ahora tantas veces el vector K. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya hemos llegado a este punto en el espacio tridimensional. ¿Vale? Si le llamo B, o B, sería igual a 4i más 2j, ¿vale? Que eso nos llevaría al punto este del plano y luego subimos hacia arriba con k. ¿Vale?